Isabela es considerada por muchos como la isla más impresionante de Galápagos, por lo que en este video les vamos a mostrar el tour de un día que se hace desde Santa Cruz y al final les diremos lo que hemos gastado hoy y todos estos 5 días visitando 3 de las islas del archipiélago. Así que si esto les interesa, quédense que se los cuento todo. Bienvenidos. Hola amigos, yo soy Jackie. y yo soy Pepiño. El día de hoy nos venimos a visitar una de las islas más lindas que tiene el archipiélago de Galápagos. Full flora, full fauna, así que vamos a conocer Isabela. ¡Fuímonos de expedición! ¡Fuímonos! Amigos, y ya venimos visitando 2 islas, la de San Cristóbal y la de Santa Cruz. Y si su idea es venir a conocer estos lindos parajes que tiene nuestro país, hoy les traemos la tercera isla, para que ustedes vean la que más les guste y así puedan visitarlas. Y empezamos nuestro recorrido desde el hotel. Estamos saliendo más o menos a las 6:05 de la mañana. Y pues básicamente hay que estar igualmente casi una hora antes en el puerto, porque igualmente hay que hacer el check-in y las revisiones respectivas del equipaje para pasar de isla a isla. Amigos, como recomendación, no se vayan a olvidar su documento de identidad o pasaporte, porque esto están pidiendo constantemente al cambiar de isla a isla. Amigos, llegamos a Santa Cruz el día de ayer, pero realmente compramos inmediatamente ni bien desembarcamos, porque nos dicen que en realidad se acaban así los tours para cualquier isla. Y en efecto en la tarde estábamos escuchando que habían personas que estaban buscando para ir a Isabela y ya no había. Entonces nuestra recomendación es que ni bien se bajen de su bote, pues reserven el tour, o si se quieren evitar las filas, por aquí les voy a dejar un número con la agencia que nosotros reservamos. Al final les voy a decir cuánto nos cobró, cómo nos fue el día, y pues nosotros hicimos tour porque queremos visitar, aprovechar al máximo las actividades que hay que hacer por allá, porque solo tenemos un día. Pero si ustedes tienen más, pueden ir en ferry y realizar las actividades allá, quedarse a dormir por allá y todo eso. Amigos, y si son de los que se marean, recuerden tener su pastillita para evitar darle de comer a los peces. Miren, y de aquí del muelle lo chévere es que puedes ver tortugas y tiburones. ¡Ay, qué hermosa, bella! Y tiburones. Miren ahí los tiburones. Ya pasamos nuevamente los filtros de seguridad para revisión de maletas, y nuevamente para salir del muelle te cobran $1, y ahorita vamos a pagar un taxi, aquataxi, que cuesta también $1. Ya saben lo común para moverse de lado a lado, los famosos aquataxis. Llegamos a nuestro ferry de hoy y es así como se aborda, amigos. Listos a bordo en el bus acuático. Bueno, ferry. Y después de 2 horas de viaje llegamos a Isabela. Aquí se paga otra tasa de ingreso para extranjeras de $10 y para nacionales 5. Y por favor, miren ese tono de agua, por Dios, Galápagos no deja de sorprendernos. Y miren esas ternuritas marinas, qué bello. Damas y caballeros, oficialmente bienvenidos a Isabela, la más grande de las islas. ¡Uy! Amaneció de mal genio esa ternurita. Acabamos de llegar a Isabela y no se imaginan, o sea, el agua es turquesa clarita, es hermosísimo, es bellísimo. Y como llegamos un poquito antes que el resto de nuestros compañeros del tour, pues tenemos alrededor de 15 a 20 minutitos para explorar uno de los senderos que nos recomendaron, que es Concha Perle, que nos dicen que está muy bonito, así que vamos a ver qué tal. Amigos, lo que sí está bellísimo, está cubierto por mangle, está precioso, pero tengan mucho cuidado porque Pepiño, de lo alto que es, no vio un árbol y ¡tum!, se ve en su cabecita. ¡Wow! ¡Qué bonito! Dicen que aquí es un buen lugar para ver vida marina si vienen por su cuenta. Ya saben que aquí pueden snorkelear. Ahí los lobos, aquí las personas. Parece que el agua tuviera destellos de magia, o ya estoy romantizando todo porque ya ando enamoradísimo. Es que miren, amigos,
O sea, ni siquiera es necesario bucear. Qué hermosura de lugar. Por aquí les presento a Godzilla. Como dato curioso, las iguanas marinas son las únicas en el mundo que prácticamente son marinas, pues pueden contener la respiración hasta más o menos 30 metros de profundidad, 15 o 20 minutos más o menos, y pues son las únicas en el mundo. Otro dato curioso es que las iguanas son reptiles de sangre fría, por lo cual acuden al sol para calentarse. Y también en épocas de apareamiento, ellas su color oscuro lo cambian como por un verdecito brilloso, es decir que también se arreglan para poder conquistarse entre ellas. Ahora sí, ya llegó nuestro grupo y nos venimos al muelle porque al parecer el tour empieza por aquí. Oh, se respira romanticismo en el aire. Parece que andan en época de conquista los lobitos marinos. Miren, se dan besitos. Y como dato curioso, ¿sabían que los lobos marinos, pese a ser marinos, pasan la mayor parte de su tiempo en tierra descansando? Y como son mamíferos, su primer año beben leche. Pero esta leche no tiene lactosa y además su visibilidad mejora dentro del agua. ¡Uy, qué hermoso! Otro dato interesante es que los lobos marinos generalmente son confundidos con las focas, pero a diferencia de las focas, ellos tienen unas orejitas que se distinguen y en la forma de, digamos, como caminar, como que galopar. En cambio, las focas solo se arrastran. ¡Wow! Y a raíz de aquí empieza nuestro primer tour y nos toca abordar una lancha. Para comenzar esta mañana ya pueden apreciar en la parte del fondo todas estas dos elevaciones que se logra distinguir. No sé si echan un vistazo aquí donde se asienta la localidad. La parte del fondo de esa elevación es considerado el segundo cráter más grande del mundo, Volcán Sierra Negra, una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar y curiosamente el último proceso eruptivo en el año 2018. ¿Cuánto mide de diámetro de caldera para ser considerado el segundo cráter más grande del mundo? 15 kilómetros de diámetro. ¿Sí? Y por otro lado, detrás de aquella colina, no sé si alcanzan a divisar otra elevación, es otro volcán activo en la parte sur de Isabela, Volcán Cerro Azul. Último proceso de erupción en el año 2008, en este caso. Wow amigos, ante sus ojos los piqueros de patas azules. Resulta que estas aves parecen un poco mansas e incluso no tan hábiles en tierra, pero no te engañes porque son expertas nadadoras. ¿Se imaginan un ave que se sumerge hasta 100 metros en el agua para pescar? Y lo que acabamos de ver son los piqueros de patas azules, que son unas aves hermosísimas. A mí me encantan en lo personal. El color azul característico de sus patitas es hermoso. Y resulta que los machos tienen las patitas como que más azules que las hembras. Esto se debe a que son los que más permanecen en el agua pescando y las hembras los escogen por el color de sus patas cuando es época de apareamiento. Es decir, que entre más azules las tengan es porque más trabajadores son los piqueros y eso les interesa a las hembras. Pongan ojo, yo creo que hasta en los humanos deberíamos ver más el trabajo. Un hombre trabajador, un hombre que trabaje. Amigos, me he quedado impactada. Resulta que este cactus que ustedes ven aquí tiene más de 600 años según estudios de investigaciones. Wow, me quedo loca. Y las formaciones volcánicas tienen edad de millones de años de acuerdo a su color. Por ejemplo, esta lava negra que ustedes ven acá indica que es una erupción reciente, es decir, es una isla joven. Amigos, la verdad es que ahorita estamos visitando una de las islas que se llama Tintoreras y en esta isla ahorita se encuentran anidando las iguanas marinas y prácticamente en el piso vamos a encontrar algunos hoyitos que toca evitar pisar porque puede ser que ahí están sus huevitos o estén ya eclosionando las iguanitas bebés, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay un montoncísimo de iguanas, no sé si ahorita las vamos a mostrar y las puedan ver. La isla iguana, miren. Miren, por ejemplo, ahí está escarbando la iguanita para hacer su nido y poner sus huevitos. Creo que va a poner huevitos. ¡Wow!
paisaje increíble, parece irreal, surreal. Antiguo, imagínense en cuántos millones de años tiene esta isla. Estamos pisando tierras sagradas. Miren amigos, estas son calderas magmáticas y nos dicen que esto de aquí, estas cositas blancas de aquí, es como una especie de líquen muerto. Pero dicen que los líquenes, que son una mezcla entre hongos y bacterias, viven alrededor de un millón de años. Y esto ya lleva muerto bastante tiempo, es decir que esta parte de la isla probablemente tenga más de 1,5 millones de años. ¡Wow! Actualmente nos encontramos en uno de los arrecifes donde se encuentran las tintoreras, que son una especie de tiburón que tiene como unas pintitas o tintas en sus aletas, y de ahí el nombre de tintoreras. Resulta que este tipo de tiburón no son migratorios, comen las cosas aquí de los arrecifes, tampoco atacan a los humanos, por si se están preguntando. Tienen la capacidad de respirar bajo el agua sin moverse. Es uno de los pocos tiburones, porque nos cuentan que los tiburones para respirar tienen que moverse para abrir sus branquias, pero estos ya han desarrollado como que el abrir y cerrar sus branquias y pueden absorber el oxígeno del agua. De hecho, por su evolución son conocidos como los tiburones último modelo. Wow. Este es un privilegio de la naturaleza, amigos. Venir y ver esto es único. Es hermoso. Oigan, y como dato curioso, ¿sabían ustedes que, no sé si escucharon en algún momento de su vida, dependiendo de la edad que tengan, hicieron una película de Steven Spielberg? De hecho, fueron una serie como de 3 o 4 películas en las que ponían a los tiburones como los asesinos de humanos. Y esto retumbó en que se abriera una cacería que casi extermina a la mayor parte de los tiburones. Es por eso que la Reserva Marina de Galápagos ha extendido su territorio para preservar a estos ejemplares. Los tiburones que generalmente atacan son el tiburón martillo, el tiburón blanco, el tiburón tigre, y esos se encuentran en el mar abierto. Gracias a que Galápagos tiene como que el ecosistema más saludable en lo que se refiere a mundo marino, pues los tiburones no tienen necesidad de atacar a los humanos aquí en las Islas Galápagos. Ahora sí, vámonos a nuestra siguiente parada. Vamos a hacer snorkel para ver de cerca el mundo marino. Y aquí con chaleco ahí sí va de una. La seguridad primero, la seguridad primero. Fuimos de snorkel. Venir con sus zapatos porque las rocas son filosas, miren. Todo eso es lava, ¿no? Todo esto es lava. Era. O sea, lava, sigue siendo, pero lava seca. Estamos caminando sobre lava. Está bajita, así que no le gana piste chaleco. Pero igual, con todo. Estamos listos al agua, patos. Lo bueno de esto es que te guían. Si no has hecho nunca snorkel, aquí te van a indicar las instrucciones de cómo hacerlo por primera vez. Si es que no sabes nadar tan bien como yo, te dan un chalequito. Y hay una zona baja donde, si prefieres, puedes quedarte. Otra donde tú puedes ir con el guía y dar la vuelta a todo el sector de snorkel. Y a pocos minutos que nos sumergimos encontramos estas tortugas gigantes pero acuáticas. Creo que andaban en chisme, pero se quedaron viéndonos. En verdad no sé qué hacían, pero en realidad son las más grandes que hemos visto, sino que la cámara no les hace justicia. En realidad están súper grandes.
Luego se nos aparecieron peces de colores y más tortugas de varios tamaños. Yo no lo podía creer y hasta estrellas de mar, en serio se los digo amigos, era como estar en un aquasafari versión irreal. Después quedé asombrada porque es que miren estos pecesotes. Nuevamente la cámara ahí no les hace ver normalitos, pero para que se hagan la idea, siquiera medían unos 50 centímetros. Ya saben que también hago de calculadora, pero sí los vi grandotes y coloridos. Luego nos enteramos que eran los peces loro, que resulta que estos comen las algas de los corales y de paso van comiendo un poquito de coral y luego que hacen popó de arena. Miren cómo grabé sin saber a este haciéndolo. Wow. Ahí está a repetición para que lo vean de cerquita. Wow. Y las tortugas no paraban de asomar. ¡Qué espectáculo, Dios mío! ¿Y qué me dicen de estos peces negritos con amarillo y sus boquitas también amarillas? Una divinura. Y uno se nos acercó, hasta un besito tiró a la cámara. Ahí dice, besito a la cámara a cambio de likes. Una experiencia a otro nivel. De regreso al muelle tomamos un transporte que nos llevó al pueblo de Isabela para el almuercito. ¿Qué? Provechito, amigos. Piñón. Yo encantado probando esta delicia. O la siguiente parada, la isla, centro de crianzas. Nuestra siguiente parada es el centro de crianzas de tortugas y vamos a ir a visitar una laguna donde, si es posible, podemos ver Flamengos. Bienvenidos al Centro de Interpretación de Crianzas de Tortugas en Isabela. Miren, y por aquí están las tortugas bebés, pero a diferencia de las más grandes, estas como que se mueven más rápido, o es mi idea. ¿Ustedes qué dicen? Comenten aquí abajito. Ya les habíamos contado en nuestros videos anteriores que las tortugas galápagos pueden vivir hasta más de 150 años y eso las convierte en los animales más longevos del planeta. Y algo muy especial es que come plantas que para el humano son un peligro, como por ejemplo esta de ahí que está comiendo esos frutos que caen de este árbol, que se llama manzanillo y al que Jackie le tiene un terror porque es tóxico y al humano le puede causar picazón irresistible y mega ampollas tardías en curar, y ellas la comen como si nada, y sin contar que comen cactus con todo y espinos, lo que de paso le da agua. Wow. Y yo aquí voy a dar mi propia teoría y quiero saber qué opinan ustedes, pero los cactus pueden almacenar agua por largos periodos de tiempo y sobrevivir a sequías. ¿Será por ello que las tortugas pueden llegar a vivir sin beber y comer por hasta un año? ¿Qué opinan? ¿Está lógica esta nueva teoría? Oigan, y acabamos de ver unas tortuguitas que están pues como que apareándose y nos comentan que puede durar el proceso de copulación entre 45 minutos a 3 horas. ¿Se imaginan? Durante sus 3 primeros años de vida, el caparazón es muy frágil, muy parecido a nuestra piel, lo que los convierte en presas fáciles en este caso. 6 años, ya cuando cumplan una edad óptima y características morfológicas adecuadas, tendrán que ser reinsertados a los diferentes puntos de origen según el caparazón que ustedes el tag del caparazón que divisen allí. ¿Sí? El tag celeste de volcán Cerro Azul y el blanco de volcán Sierra Negra. Pero los vamos a colocar acá, en esta zona oscura. La verdad es que es un recorrido que súper recomiendo. Tiene otra información muy diferente a la de la Estación Científica Charles Darwin, considerando que aquí las tortugas no es que vienen de otras islas, sino que simplemente son de estas mismas islas. Entonces es un problema distinto, y si se preguntaban por qué cobran tanto al momento de ingresar de isla a isla, que los muelles, que la entrada al Parque Nacional, etcétera, es porque este tipo de proyectos realmente son costosos, y esto ayuda a que las tortugas sigan poblando sus tierras y poder recuperarlas de cierta manera. Miren amigos, esos son todos los plagas que acaban con las tortuguitas. Las ratas, los burros, los chanchos, los perros y también las cabras.
También estaban por allá los toros o vacas y también las hormigas. La relación que le hacen con el humano cuando está dentro del vientre, el huevito. Eres niño, la tortuguita. Eres adulto y aquí viejito ya no hay. Nosotros por aquí ya. Por aquí ya fuimos. Pero ella sigue. Y ella sigue siendo. Pues básicamente vinimos a ver la Laguna de los Flamencos. La verdad es que en la naturaleza ustedes saben que todo es impredecible, no es fisiológico, por lo igual nunca vamos a estar 100% todo lo que queremos ver, pero por lo menos se dejó ver uno. Como dato curioso, nos dicen que las palomas y los flamencos son las únicas aves en el mundo que pueden dar leche de buche a sus crías. Eso quiere decir que regurgitan una especie de leche para alimentar a sus crías. Y aparte de la suerte, en esta época es poco probable verlos porque se van al otro lado de la isla, junto con los pingüinos buscando lugares más fríos y alimento. Por lo que si desean ver estas especies, sí viven aquí en Isabela, pero es más probable verlos en época fría, que es de julio a diciembre aproximadamente. Díganle adiós a Isabela. Y hola nuevamente a Santa Cruz. Amigos, la verdad es que me siento muy bendecida y afortunada de poder estar aquí para compartirles toda esta experiencia. Hasta me siento millonaria, pues no precisamente por todo el dinero que tenga, sino porque tengo salud y 2 piernas y puedo caminar y ver tanta maravilla que hay aquí en Galápagos, que realmente estoy súper enamorada de este rincón de nuestro país, que a veces preferimos hacer otras cosas, guardar dinero, ahorrar para comprar cosas materiales que pierden sentido cuando llegas y miras esto, miras esta maravilla, lo diferente que parece ser otro mundo, mundo encantado y especial. Miren amigos lo que se puede encontrar en Galápagos, un local hecho como que a la forma de una carcasa de tortuga, y aquí venden arte. ¿Qué tal? Qué ingeniosos, ¿no? Amigos, y en el video de San Cristóbal ya les había dicho que solo hay 2 islas con agua dulce, que son San Cristóbal y Floriana. Pero ¿y cómo es que vive gente en las otras islas de Santa Cruz e Isabela? Pues básicamente tienen unas pozas de agua que son algo así como grietas donde se acumula el agua lluvia. Y es de ahí de donde sale una especie de agua salobre, se puede decir. Es decir, una mezcla de agua dulce con salada. Y de ahí la desalinizan, es decir, que le quitan la sal. Pero esta agua no es apta para consumo humano, por lo que hay empresas que se dedican a ozonificarla o a purificarla, y de esta manera se vuelve consumible para el humano. El agua que desalinizan o solo el agua desalinizada sirve como para lavar la ropa, bañarse, ocupar para el baño y ese tipo de cosas. Y si quieren calmar la sed, los helados son una muy buena opción, y más los granizados de ley te liberan del sofoco. ¡Qué calor! A disfrutar nuestro granizado, se me fue el nombre. A disfrutar nuestro granizado galapagueño a $1, claro que sí. Raspado en este lado. Está buenísimo. Y para este calor, una bendición. Pasa mucho por eso. Apenas fuimos a dejar nuestras cosas y salimos a buscar merienda. Ya hay exhibición los mariscos de la pesca del día, y al parecer hay muchos platos con comida del mar. Aunque también pueden encontrarse estos asaditos. No le hace caso. Y para que se den la idea de cuánto les puede costar visitar Isabela, rápidamente les voy a decir cuánto gastamos hoy, y lo vamos a ir sumando con los gastos que hemos venido realizando en cada isla.
y les daré un par de tips que les pueden ayudar a no cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Pues básicamente el día de hoy fue tour y esto nos incluyó el traslado en ferry de vuelta a Isabela, el almuerzo, el guía y traslados dentro de la isla por un total de $120. Este tour no nos incluyó los aquataxis, tomamos 4 en total, cada uno costó $1, más los pagos que realizamos en los muelles, uno de salida de Santa Cruz $1, entrada a Isabela $5 y reingreso a Santa Cruz otro $, es decir un total de $11. Y por último, la cena del día gastamos $7, por lo que hoy tenemos un total de $138 visitando la isla más grande de las Galápagos. Ahora sí, se viene lo bueno. Y no les quiero hacer el cuento largo, así que ahí les va el gasto postalero en estos 5 días por persona. En alimentación invertimos $58, en tours y recorridos $180, taxis y aquataxis $15. Entradas y muelles incluida la entrada al Parque Nacional y la tarjeta del Ingala, $37. En hospedaje por las 4 noches, $80. En ferries, $60 porque tomamos 2, uno de ida a Santa Cruz y otro de regreso a San Cristóbal. Y todo esto hace un total de $430, amigos. Y ustedes dirán, ¿cómo llegaron? Y pues el vuelo a nosotros nos costó $160. Es decir, que fuimos a Galápagos por 5 días y 4 noches, con todos los gastos cubiertos, por $590, amigos. Eso quiere decir que con esfuerzo y disciplina sí es posible, sí se puede, yo sé que sí. Y si se están preguntando por qué el vuelo aparte, pues porque hay veces que lo pueden encontrar más económico o más caro dependiendo de las ofertas o fechas de viaje, así que esto no es un gasto precisamente fijo. Como tip o recomendación final, nosotros entramos y salimos por el aeropuerto de San Cristóbal, por lo que gastamos en un ferry adicional y tomamos horas de nuestro tiempo adicionales. Así que si su intención es conocer más de una isla, nuestra recomendación es que tomen un vuelo hacia el aeropuerto de Baltra y se regresen por el aeropuerto de San Cristóbal para que aprovechen el tiempo al máximo. Esperamos en verdad que toda la información de estos 5 videos por las Islas Encantadas les sea útil para que tú también llegues al paraíso. Y los esperamos en una próxima aventura desde el corazón del planeta. ¡Chao!